Durante los últimos días han circulado en redes sociales y en cadenas de WhatsApp información que dan cuenta de un supuesto repunte de casos de desapariciones y secuestros. El Ministerio Público ha presentado cifras este día en donde refutan dicha información en cuanto a que sostienen de que no ha habido tal repunte y llaman a la población a no dejarse sorprender por denominadas fake news. El gobierno de la República también ya hacía lo propio en cuanto a calificar toda esta situación que se van dando en redes sociales y también en WhatsApp de fake news. Pero hoy el presidente de la República fue más allá y habló al respecto y dijo que esta era una campaña negra, así lo calificó, orquestada con fines políticos para desestabilizar a las instituciones. Vamos a hablar de esto y para ello nos conectamos con el licenciado César Estrada, fiscal de sección de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público, y también con el doctor Carlos Hoffman, analista y consultor político y antropólogo. A ambos muy buenas noches y bienvenidos. Buenas noches a ambos. Iniciaríamos con el licenciado Estrada, fiscal de sección de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público. ¿Qué nos están diciendo los datos, las denuncias? ¿Cuáles son los indicadores objetivos que pueden indicar cuál es el comportamiento de este fenómeno delictivo, licenciado Estrada? Bien, buenas noches, antes que todo, buenas noches al doctor Hoffman, a toda su teleaudiencia. Es un gusto dirigirme a la población guatemalteca. En ese orden de ideas, puedo indicarle que ya llevamos aproximadamente 15 años en el que el delito de plagio o secuestro ha ido a la baja en datos cuantitativos. Cualitativamente, como lo manifestaba el día de hoy, que ya no tenemos aquellas estructuras criminales totalmente sanguinarias de antaño. Se les ha combatido durante mucho tiempo, dado también a la especialización que ha habido por parte de la Fiscalía General en cuanto a la designación de una Fiscalía Especial y en cuanto también a las fuerzas de seguridad. Específicamente, si hablamos de datos, hasta el día de ayer contabilizábamos 26 casos menos que en octubre del año pasado. Ahora bien, doctor Hoffman, ¿qué lectura le da usted a toda esta situación que, hay que decirlo, ha inundado cadenas de WhatsApp alertando a las familias, a los guatemaltecos que cuiden a sus hijas, a sus esposas que están secuestrando? Es normal que la población en un país como Guatemala entre en caos, en pánico. Y hoy el presidente de la República va más allá y habla de que aquí hay mano política con fines de desestabilización. ¿Cómo ve usted esto? La inseguridad aparente, que es en realidad lo que estamos viendo en la población guatemalteca, que tiene que ver más con un fenómeno psicosocial que con un fenómeno de la realidad, se estimula debido sobre todo a las condiciones en las que vivimos hoy día, en medio de una pandemia, con una susceptibilidad muy grande, con sentimientos muy a flor de piel, con respecto pues a la psicología familiar, a la psicología social de los individuos. Los individuos se sienten de alguna forma exacerbados en sus sentimientos y son muy susceptibles además al contacto humano a través de las redes sociales, que potencian y amplifican muchísimo esa sensación de inseguridad aparente. Si bien es cierto, existen algunas patologías que pueden emerger precisamente de esa reclusión o de estas medidas de protección que las familias guatemaltecas están teniendo, indudablemente presiona muchísimo el tema y apoya muchísimo la ola que hay de estimulación de este tipo de desinformación. Así como la información está siendo en este momento tremendamente útil, la desinformación también está creciendo muchísimo debido precisamente a este contexto de reclusión, pandemia y resguardo que tienen las familias guatemaltecas y que las hace muy susceptibles a este tipo de manipulación en parte y en parte de amplificación natural
que existe por este tipo de ánimo y sentimientos que prevalecen. Ahora, licenciada Estrada, ¿cómo diferenciar precisamente el fenómeno del secuestro contra acciones de desinformación, como lo ha planteado el doctor Hoffman? ¿Qué características pueden ayudar a la población a hacer esta diferenciación? Cuando hablamos del delito de extorsión, el Ministerio Público y las fiscalías especializadas han hecho la diferenciación entre pandilleros e imitadores. En el caso de secuestro, hay posibilidades también de hacer una diferenciación entre estructuras criminales que se dedican al delito del secuestro y tienen toda un modus operandi, etcétera, y otros que difunden información que puede llegar a ser falsa. Si pudiera activar su micrófono, licenciado Estrada, le agradeceríamos. Perdón. Le decía que en efecto, precisamente en los últimos días hemos tenido algunos ejemplos bastante claros de esto. Algunas noticias de primeras horas de la mañana han comenzado a circular y claramente dicen que es un secuestro, inclusive dan algunas supuestas líneas o pistas o indicios que hacen considerar que han sido un secuestro, las empiezan a circular masivamente. De alguna manera también las personas a nivel general empiezan a asustarse, empiezan a relacionar el desaparecimiento de mujeres y niños vinculados con el secuestro, porque inmediatamente que se desaparece una persona, es fácil anotarle que es un secuestro. En efecto, también la especialidad en la temática de secuestros, nosotros la comenzamos a utilizar desde hace muchos años y definitivamente tiene que haber un requerimiento económico es decir, que una persona se encuentre privada de su libertad, en contra de su voluntad, obviamente, y que los plagiarios exijan a cambio de su liberación determinada situación. Entonces, desde por ahí ya comenzamos a analizar los casos. Hay muchos casos de personas desaparecidas que no son secuestros, la gran mayoría. Y los casos que sí efectivamente son de secuestros, nosotros tenemos la coordinación interinstitucional con ambas alertas y desde el mismo momento en que se da un indicio relacionado con temática de secuestros, pues lo entramos a conocer conjuntamente con las fuerzas de seguridad. Ahora, doctor Hoffman, digamos, ¿qué ocurrió en esta última 2 semanas, quizá? Es que los casos se dieron a conocer y esto, digamos, provocó la alarma en la población, porque hay que decirlo también, han habido secuestros, pero este es un tema que en la mayoría de veces, por lo complicado, por lo delicado, por lo que está en juego, pues no salen a la luz pública. Sin embargo, tuvimos estas muertes trágicas y lamentables en Teculután, Zacapa y otras que se han ido conociendo a lo largo de estos últimos días. Es porque, digamos, trasciende a la opinión pública y esto provoca la alarma, pero está dentro del margen de las estadísticas normales, ¿o a qué le atribuye usted esto? En el caso, apoyando un poco lo que el licenciado Estrada afirmaba recién, lo que existe en este momento, por esta dinámica, como les digo, de reclusión y de encierro forzado que tienen las familias guatemaltecas, es de que hay variables, por ejemplo, de incremento de violencia intrafamiliar, por ejemplo, y por lo tanto muchos de los menores eluden el hogar y hay un incremento de esos casos precisamente porque se incrementa la violencia intrafamiliar. Y hay una gran cantidad de casos que no obedecen a secuestros, sino que en realidad es una evasión del hogar por parte de un menor de edad. Pero también existe algunas otras variables asociadas precisamente a esta pandemia que estamos teniendo. Por ejemplo, los buses rojos no están funcionando en este momento, así que esa fuente de financiamiento ilícito de las pandillas, por ejemplo, no está en realidad en vigor. Y hay una transformación de los delitos que se están cometiendo para subsanar precisamente esa parte del ingreso que no se tiene en este momento. Así que en realidad la criminalidad se transforma también a medida en que también se ha transformado la realidad de los guatemaltecos en cuanto al transporte y otras variables adicionales.
Es por eso que es una suerte de ambas cosas. Tiene efectos, estamos viendo efectos importantes en cuanto a la violencia intrafamiliar y también en la transformación del delito propiamente hablando. Así que en realidad es una respuesta afirmativa en ambos sentidos. Sin embargo, la seguridad real, la seguridad estadísticamente probada, las variables que tienen que ver con seguridad son muchísimo menores a la percepción que se tiene, la inseguridad percibida por la población y que está amplificada precisamente por redes sociales e incluso en algunos momentos por medios de comunicación. Pero sobre todo las redes sociales amplifican mucho el miedo y entonces ya salen pues preventivamente diciendo todas las medidas de seguridad que deben tener las familias para evitar un secuestro, etcétera. Pero en realidad los secuestros, como bien dice el licenciado Estrada, no están en incremento. Lo que sí está en incremento es la evasión de estos menores, producto de la violencia intrafamiliar y la desintegración del hogar. Ahora, señor fiscal, cuando hablamos de números exactos, de cuántas denuncias y casos en concreto se persiguen por la Fiscalía al mes de octubre, usted ha referido un descenso de 27 casos en la tasa interanual. No obstante, ¿de cuántas denuncias y cuántos casos está investigando la Fiscalía para este mes en concreto? Tenemos más o menos una media de entre más o menos 9 casos mensuales. Del mes de octubre, en concreto, no le tengo en mente la cantidad exacta, pero estaríamos hablando aproximadamente entre 7 y 9 casos. Esos son a nivel nacional, señor fiscal. ¿En qué áreas es en donde más hay denuncias e investigaciones concretas sobre el delito de secuestro? Pues el Ministerio Público, basado en la obligación constitucional y legal que le compete, inicia a conocer o inicia las diligencias de investigación a partir del conocimiento del hecho criminal. Es decir, se va avanzando en todos los casos. Obviamente, no en todos los casos, muchas veces se obtienen los resultados de captura. Sin embargo, las investigaciones se avanzan de igual manera. Hemos tenido casos en toda la República. La Fiscalía conoce toda la República. Es variable también el evento digamos, de un año a otro, muchas veces de los departamentos. Han habido años donde hemos tenido más casos en Escuintla, algunos en Izabal, luego el siguiente año nos cambia para Zacatepeques y Chiquimula, por ejemplo. Entonces, es variable de año con año. Yo diría que pues, este año estamos, si vemos los números estadísticos, a nosotros nos aparece como el departamento de Guatemala con más incidencia. Sin embargo, también después de hacer un análisis, digamos, de casos, logramos determinar que también muchos de los casos del departamento de Guatemala son relacionados a lo que decía el doctor. Sin embargo, nosotros tenemos que realizar todas las diligencias de investigación para finalmente, digamos, inicialmente tener hipótesis y finalmente comprobarlas y poder darle una salida procesal a un proceso. Pero hemos tenido casos, y no es desde ahora, desde hace mucho tiempo, de casos relacionados con problemas familiares, con evasión de los niños de los hogares y algunos otros de muchas otras índoles. Entonces, básicamente ese es el parámetro que tenemos en este momento. Ahora, fiscal, de estos 9 casos en promedio que usted hace mención, de estos 9 casos, ¿cuántos llegan, digamos, a un rescate de la víctima en cooperación con la Policía Nacional Civil? ¿Cuántos de estos 9 casos, digamos, tienen que ver precisamente con bandas de la delincuencia organizada que le exigen a los familiares un rescate, un pago dinerario? ¿Cuántos de estos, en promedio 9 casos, concluyen, digamos, con la víctima de regreso a su casa? En alto porcentaje. De hecho, la efectividad de la Fiscalía y también en conjunto con las fuerzas de seguridad, que hacemos un equipo prácticamente,
no le podría dar un número exacto en este momento, no lo tengo en mente, pero le podría decir que más del 95% de las personas regresan a sus hogares, ya sea por una incursión policial, ya sea porque desisten los victimarios, ya sea en los casos que atendemos también, que finalmente determinamos que no son secuestros, que la víctima nos indica, mire, yo me fui del hogar porque tenía problemas con mamá, papá, hermanos, o no me dejaban ver al novio, es decir, hay distintas situaciones que suceden. Entonces, pero aproximadamente en ese porcentaje las familias regresan o las víctimas regresan a sus hogares. Ahora, doctor Hoffman, en medio de estas condiciones de pues, incertidumbre en la que vivimos a raíz de la pandemia, ¿cuáles son las acciones que se deben tener de manera objetiva para garantizar la seguridad y evitar caer en la percepción de inseguridad? Es decir, ¿cómo evitamos en los círculos familiares decir o señalar inmediatamente que ha habido un secuestro cuando posiblemente lo que ha sucedido es una evasión precisamente por las causas que usted ha referido? En este caso, pues, más es sabido por las familias, sobre todo cuando los cónyuges se llevan un hijo o literalmente lo traen y se lo abstraen del hogar a donde está. Existen antecedentes de ese tipo. Y de hecho, la Fiscalía y el Comando Antisecuestros, que serían pues, las dos caras de la moneda, tienen amplísima experiencia en detectar ese tipo de situaciones y de descartarlas primero antes de incluso asumir una situación de secuestro. La idea es de que en la medida en que ocurra una desaparición, se tenga confianza precisamente en estos dos entes, que son entes que han pervivido en el tiempo con muy pocos cambios y que tienen mucho profesionalismo, y que precisamente en manos de expertos se pueda llevar a cabo cualquier tipo de consulta, denuncia, etcétera, ¿no? Pero el tema de amplificar por redes produce una desinformación muy fuerte y una deformación de la verdad que en realidad dificulta bastante la investigación, producto de que llegan pistas falsas y situaciones que no vienen al caso. Así que de alguna forma el mensaje, digamos, a la población es que no se caiga en la trampa de amplificar una situación que quizá no es del todo real, y que requiere en cierto momento pues de tener cierto criterio sobre la información que se está recibiendo. Hemos empezado a tener retroalimentación de los casos que se denunciaban como secuestro, y en realidad las víctimas, supuestas víctimas, han aparecido en circunstancias muy distintas al secuestro como tal. Entonces creo que es importante no caer precisamente en esa amplificación de estos fenómenos psicosociales que lo que hacen es colocar a la sociedad en estrés, y que no necesariamente son positivos en un país que enfrenta en este momento un desafío grande, un desafío que realmente tiene y hunde sus raíces en una amenaza real. Creo que es importante hablar en familia de este tipo de situaciones. No está de más poder leer acerca de las medidas y las salvaguardas que uno debe tener con los hijos, pero no necesariamente esto tiene que tener, como les digo, una ola tan grande y un nivel tan grande cuando nos están demostrando tanto el Ministerio Público como el Ministerio de Gobernación de que no existen estadísticas que respalden esa percepción. Ahora, fiscal, ¿cuál, digamos, es el perfil de estas bandas dedicadas al secuestro? Si son realmente bandas dedicadas a eso, o si, digamos, son personas que, pues, en su ocurrencia o en delinquir o querer sacar dinero, actúan de esta forma. Se lo pregunto porque, digamos, pues bueno, ustedes recordarán esa terrible ola de secuestros que tuvimos a finales de la década de los 90, cuando el presidente Álvaro Arzú estaba al frente del gobierno. Fue una situación caótica y uno recuerda aquellos nombres pavorosos de Agosto Negro, los Pasaco y toda esa gente que realmente veían este delito como un modus vivendi. Entonces, digamos, estamos hablando de bandas estructuradas como estas que hago referencia, o ya no están tan articuladas como estas. Bien, lo mencionaba al inicio precisamente, que ese ha sido uno de los grandes logros y éxitos
del Estado. Primero porque le puso atención al fenómeno criminal del secuestro desde hace muchos años. Años cuando veníamos de posguerra, cuando veníamos de personas que estaban integradas alrededor de la guerra, que conocían de armamento, de tácticas, de técnicas policiales, militares. Entonces, se daba mucho el fenómeno de secuestro, se dio mucho el fenómeno de secuestro mucho antes, cuando aún estaban conformadas los grupos armados en Guatemala. Entonces, de esa cuenta es de que se crearon estos grupos terribles durante mucho tiempo, que le hicieron mucho daño al país, a muchas personas. Por eso decía al inicio que ya no tenemos, afortunadamente, esas estructuras criminales sólidas de antaño, sanguinarias por naturaleza. Se han combatido profesionalmente durante todo este tiempo y ahora lo que podemos tener son grupos de delincuentes que se han organizado, que han evolucionado dentro de la criminalidad en la que se han desarrollado, hasta llegar, si la oportunidad se los permite, de secuestrar a una persona. En términos generales, una estructura criminal de secuestro inicialmente, pues si lo vemos por etapas, hay un análisis previo de la víctima. Obviamente una estructura criminal que va a realizar un secuestro, pues no va a tomar de la calle a cualquier persona. O sea, le va a hacer un análisis previo si tiene un perfil económico. Para eso está siempre una persona regularmente cercana, en la experiencia lo hemos vivido. Hay una persona cercana que tiene el conocimiento de los recursos de las personas cuando, digamos, a lo interior del hogar no se reservan informaciones sensibles. Hay todo un grupo operativo que opera al momento de una interceptación, esto dependiendo de las características de seguridad que pueda tener la víctima, del lugar por donde se desplace, si es área rural, área urbana. Deben de tener ya pensado un área de cautiverio, deben de tener pensado también quién va a ser la persona que regularmente es el líder que lleva, digamos, como portavoz victimario y que muchas veces realiza las negociaciones para la liberación de la víctima. Deben de tener una estrategia de evasión al momento de la interceptación, una estrategia para el traslado de la víctima, deben de tener vehículos para desplazarse, deben de tener armas y posteriormente tener una estrategia también para liberar a la víctima, para recibir el pago. Es decir, es toda una logística, por eso yo en algunas oportunidades he dicho que se gradúan de secuestradores, no cualquier delincuente puede ser un secuestrador, se requiere de ya mucha astucia, se requiere de que hayan tenido experiencias criminales anteriores para arribar hasta esto. No es fácil, digamos, desde el punto de vista criminal realizar un secuestro. También no es fácil para las autoridades, puesto que la víctima está en un hilo entre la vida y la muerte de conformidad a las estrategias y al profesionalismo que se tenga en tratar el caso. Por eso concuerdo también de que una de las primeras acciones que se deben de tomar cuando hay un caso, digamos, de esta naturaleza es denunciar. La denuncia pronta es importante para nosotros por el tiempo que se gana en avanzar en el campo investigativo. Doctor Hoffman, a lo que ya el señor fiscal Estrada ha referido, también se agrega que hay, digamos, factores de riesgo objetivo que están minimizados en este momento. Los menores tienen menos movilidad que en etapas en donde hay, por ejemplo, educación presencial y deben desplazarse hacia colegios, hacia otro tipo de actividades extracurriculares. En este momento la movilidad de los menores es bastante reducida. Igualmente, no hay una movilidad muy activa de los círculos familiares, excepto de aquellos que están trabajando fuera de casa. ¿Cuáles otras variables objetivas pueden contribuir a pues restarle en alguna medida quilates a la percepción de inseguridad específicamente en materia de secuestros en este momento?
El caso de la dinámica familiar, como bien decías, Cristian, efectivamente no hay movilidad de niños, precisamente por el tema de apremio de la pandemia. Esto más bien coincide con el hecho de la apertura económica y se combina con la incertidumbre y el miedo, que son dos sentimientos muy poderosos que la población tiene y que forman un caldo de cultivo sobre esa percepción. Sin embargo, también pues existe alguna relajación de las medidas de casa y por ello es el temor de las familias de que ocurra algo con sus hijos e hijas. En este caso, la sugerencia es simplemente que pues, se tengan las medidas adecuadas de control normal con respecto a la vigilancia de los niños y niñas y adolescentes y el tema de la comunicación, que es muy importante en la familia para poder mitigar este tipo de situaciones y minimizar los factores de riesgo asociados, que como vuelvo a repetir, son bastante magros desde el punto de vista estadístico, pero desde la percepción de la población parece tener pues, un temor real sobre esto, muy sobreestimado y muy sobredimensionado de lo que realmente puede haber realmente en la comisión de los delitos. Creo yo, y el mensaje quizá para la población es de que la comunicación familiar y la discriminación de las fuentes que posiblemente no sean las más serias, las que precisamente pues no se les den crédito y no se amplifiquen innecesariamente para que no exista esa percepción de inseguridad aparente que no obedece a la realidad. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche, al fiscal y también al doctor Hoffman por habernos acompañado. Bueno, Cristian, es un llamado también a la población a no hacer eco de estas cadenas de WhatsApp y sobre todo también a tener la debida precaución, ¿verdad? Muchas veces en las redes sociales se ventila o se sobreexpone la vida privada, dónde está uno, carros, qué sé yo, hay que tener mucho cuidado. Y el criterio, Mario, porque hay veces que caemos en la trampa de difundir información que no verificamos, que es de años anteriores, que es de fuentes de dudosa reputación. Es decir, increíblemente, para hacer uso de las redes sociales y de dispositivos inteligentes, el usuario debe tener un nivel mayor de inteligencia para evitar ser víctima de pues, información falsa o de, sobre todo, difundir este tipo de información. Por supuesto. Bueno, gracias, Cristian, por habernos acompañado esta noche y a ustedes en casa tengan un feliz descanso.